Continuando con el seminario de tratamiento técnico posterior a la soldadura, este es con respecto al código AWS D10.10 del año 2021. Es la práctica recomendada para el calentamiento local de soldaduras en tuberías. Esta es la parte 4 del seminario de tratamiento técnico posterior a soldadura. Respuestas a desviaciones durante la ejecución del tratamiento técnico. Este curso va a tener lo que es la parte 4, ciclo de tratamiento térmico, velocidad de calentamiento, temperatura de sostenimiento, tiempo de sostenimiento y la velocidad de enfriamiento. Este es el contenido de esta parte. Respuestas a desviaciones durante la ejecución del tratamiento térmico de acuerdo al código AWSD 10.10, ¿no?, del año 2021. Fallo del termopar, fallo de la fuente de calor, interrupciones durante el calentamiento, interrupción durante el periodo de sostenimiento, interrupción durante el enfriamiento, tiempo excesivo de calentamiento y sostenimiento durante el tratamiento térmico. Entonces, el ciclo de tratamiento térmico comprende la velocidad de calentamiento, de temperatura de sostenimiento, tiempo de sostenimiento y la velocidad de sostenimiento, ¿no? En el ciclo de tratamiento, las piezas solares se calientan en un horno de manera individual y comprende la velocidad de calentamiento, temperatura de sostenimiento, tiempo de sostenimiento y la velocidad de enfriamiento, ¿no? Tenemos la gráfica donde está la temperatura, la velocidad de calentamiento, el tiempo de sostenimiento y de los diferentes tratamientos térmicos. Temple normalizado, recocido y revenido. El azul es el temple, el rosado es el normalizado, el amarillo es el recocido y el azul es el revenido. Y aquí tenemos una gráfica, ¿no?, donde hay una velocidad de calentamiento, un tiempo de sostenimiento, una temperatura, ¿no?, y una velocidad de enfriamiento. Y en tiempo de sostenimiento de 30 minutos, una velocidad de calentamiento de 12.4 grados por minuto, ¿no?, y una velocidad de enfriamiento de 10,6 grados por minuto, ¿no? Entonces, así se presenta esta gráfica de tratamiento térmico, ¿no? Cuando el tiempo de sostenimiento, dependiendo del espesor del material, va a haber el tiempo, en este caso es de 30 minutos, ¿no? Y ese es un caso específico, pero dependiendo de las tablas, la OSC 56.1, la C5611, y dependiendo del material, estas tablas, estas temperaturas pueden variar, ¿no? El ciclo de tratamiento, velocidad de calentamiento, el material de soldadura se calienta a una velocidad de calentamiento controlada. La temperatura de sostenimiento es la temperatura de incidencia donde la parte de la soldadura se calienta, se mantiene durante un tiempo para reducir efectivamente el nivel de estrés. Entonces, la temperatura de sostenimiento, el tiempo de sostenimiento, es un tiempo específico en el cual el material se calienta a una temperatura de incidencia para proporcionar un calor uniforme en todo el espesor de la soldadura. La velocidad de enfriamiento, después de proporcionar un tiempo y temperatura de sostenimiento particulares, el material se enfría con la regulación de la velocidad de enfriamiento por termopares. Entonces, aquí tenemos lo que son las respuestas a desviaciones durante la ejecución del tratamiento técnico. Aunque puedan ocurrir varias desviaciones durante las operaciones de calentamiento, a las que se enumeran a continuación son las más comunes. Como resultado, la posibilidad de que ocurra debe ser considerada y deben hacerse planes para permitir una respuesta apropiada. Será muy deseable preparar procedimientos y acciones correctivas para estas desviaciones y capacitar a todos los afectados en su uso. Entonces, estas son las respuestas de desviaciones dependiendo el caso que se tenga. Caso de tenemos a la falla de un termopar o termocupla, ¿no? Esta división es una preocupación durante todos los fines de calentamiento. La forma ideal de responder a una falla de termopar es el uso de un repuesto con su propio cable de extensión. La respuesta a esta circunstancia puede ser de inmediato sin ningún impacto. Simplemente implica desconectar el cable al termopar primario y conectar el cable para, para el termopar repuesto. En el caso no menos probable de una doble falla, es decir, falla tanto del primario como el repuesto, la operación de tratamiento debe cancelarse como una tasa de enfriamiento aceptable para volver a calentar los termopares. Si es posible, el acceso a una termopla ubicada
en la superficie opuesta al punto de doble falla proporciona una buena fuente de datos comparativos, ¿no? Entonces, estas termocupas cuando se desconectan, se puede conectar otra, pues que tenga, esté allí, pues. Entonces, estas son las respuestas que se puede utilizar cuando falla el, la termocupla, ¿no? Fallos de la fuente de calor. La fuente de calor es la que hace que se caliente la pieza, pues. Esta debe ser una preocupación durante todos los fines de calentamiento, dependiendo de la naturaleza de la fuente de calor, o puede o no ser factible hacer un reemplazo sin continuar la operación de calentamiento. La temperatura de operación de calentamiento también puede ser afecta la capacidad de realizar dicho reemplazo. En general, es deseable tener un equipo de repuestos para aquellos casos donde el reemplazo sea factible. También puede ser posible que el funcionamiento de las fuentes de calor adyacentes pueda modificarse parcial o totalmente para completar la, la fuente de calor fallida, aunque no se pueda ayudar después del hecho un adecuado mantenimiento del equipo y la comprobación operativa antes del uso probablemente evitaría muchas fallas. Entonces, cuando estas fuentes de calor fallan, estas son las, mm, las, mm, eh, lo que se puede hacer para eh, reemplazar esta y continuar la operación. Interrupción durante el calentamiento. Una interrupción durante el calentamiento consiste en superar la máxima velocidad de calentamiento mientras esta pasa por encima del umbral del control o pérdida de temperatura debido a una falla de la fuente de calor. Exceder la velocidad máxima de calentamiento es generalmente una preocupación solo para el tratamiento térmico, mientras que una falla de la fuente de calor es una preocupación durante el calentamiento para todos los fines de calentamiento a propósito. La respuesta e interrupción durante el calentamiento. La respuesta a exceder la velocidad máxima de calentamiento es corregir primero la causa de la interrupción. A continuación, el calentamiento puede ser reiniciado a una velocidad de calentamiento adecuada a la temperatura de inicio. Generalmente no hay una necesidad de regresar a la temperatura ambiente y reiniciar el calentamiento. La principal preocupación con respecto a exceder la máxima velocidad de calentamiento es la distorsión resultante en de la diferencia excesiva de temperatura de los componentes. Una evaluación de la distorsión tendría que ser realizada al final del ciclo de tratamiento térmico después de volver a temperatura ambiente. La respuesta excede la velocidad máxima de calentamiento es corregir primero la causa de la interrupción. Entonces el calentamiento puede ser reiniciado a la velocidad de calentamiento adecuada a la temperatura de inicio. En general, la respuesta no dependerá si la temperatura está por encima o por debajo de lo que se quiere para el control de la velocidad de calentamiento o enfriamiento, aparte de utilizar una velocidad de calentamiento requerida a la temperatura de reinicio. Otra eh, es la interrupción durante el periodo de sostenimiento. Esta desviación es de mayor preocupación para el tratamiento térmico, pero puede ser una preocupación para otros fines. Una interrupción durante el periodo de sostenimiento consiste en que la temperatura cae por debajo de la mínima o excede la temperatura mínima de incidencia requerida. Cuando la temperatura de incidencia esté por debajo de la temperatura mínima de incidencia, antes de finalizar el tiempo de sostenimiento requerido, la primera respuesta debe ser corregir la causa de la interrupción. Luego se reinicia el calentamiento a una velocidad apropiada para la temperatura de inicio de la tubería. Una vez que se llega a la temperatura mínima de sostenimiento, por encima de ella, se reanuda el sostenimiento y mantiene por un periodo de tiempo tal que la suma de todos los periodos de tiempo o por encima de la temperatura mínima de incidencia deben ser igual o mayor que el mínimo requerido. Tenemos la banda de incidencia, ¿no? Esta banda de incidencia comprende la temperatura, comprende la soldadura, la zona afectada por el calor y una parte más allá de la zona afectada por el calor. Se le llama banda de incidencia o banda SOVANO o se le colocó banda de incidencia por no encontrarse una definición apropiada a SOV. Entonces, es donde se aplica donde tiene mayor incidencia el tratamiento térmico de la soldadura. Cuando se interrumpe o excede el máximo para el periodo de la temperatura de incidencia, la primera respuesta debe ser corregir la causa del problema de la interrupción.
Para los, para los aceros al carbono y de baja aleación, la respuesta posterior depende si los valores P inferiores y superiores han sido excedidos la temperatura de transformación del material. En general, solo es posible estimar la temperatura de transformación basada en cualquier los datos del grupo de materiales, especificaciones o conocimientos de composición y uso de una forma empírica según la tabla 129 3.2 de la ASME 21.1-2020, el cual proporciona una fuente conveniente de datos de los materiales, mientras que el trabajo formado por Andrews, referencia 23, es una fuente bien conocida de fórmulas empíricas. Sin embargo, esta información generalmente no está disponible a la hora de la búsqueda de las temperaturas. Entonces, se recomienda lo siguiente si se sospecha que sea superior a la temperatura crítica inferior. La temperatura debe reducirse al rango de temperatura de incidencia a una velocidad de enfriamiento no mayor al máximo permitido y debe mantenerse durante un periodo completo requerido, independientemente de cualquier tiempo previamente acumulado a la temperatura de sostenimiento. Una evaluación completa de la desviación debe realizarse posterior al enfriamiento de la temperatura ambiente. Tal evaluación debe incluir mediciones de dureza, réplicas de superficie u otras pruebas para determinar si las propiedades tales como resistencia a la tracción, tenacidad, se vieron afectadas negativamente. Si las propiedades se han visto afectadas negativamente, será necesario una evaluación de la integridad estructural. Y si la temperatura no excede la temperatura crítica inferior, reduzca el rango de la temperatura de incidencia a una temperatura de enfriamiento no mayor al máximo permitido y mantenga durante tiempo requerido restante. Todo el tiempo por encima de la temperatura mínima, incluida la que está por encima de la temperatura máxima, puede ser usada para determinar el tiempo total de esa temperatura. Aunque no se exceda la temperatura crítica más baja, las propiedades del material aún pueden haberse visto afectadas negativamente y requiere una evaluación de la integridad estructural. Por ejemplo, tal situación puede ocurrir si la temperatura de revenido del metal base fue excedida. Otra sería la interrupción durante el enfriamiento. Una interrupción durante el enfriamiento puede consistir en exceder la máxima velocidad de enfriamiento o no exceder la velocidad de enfriamiento mínima mientras está por encima del umbral de la temperatura de control. La situación más común es exceder la velocidad máxima de enfriamiento. La preocupación con respecto a exceder la velocidad máxima de enfriamiento. Esta ocasiona con distorsión o introducción de tensión residual o ambas. Si se produce esta distorsión, tendrá que evaluarse después de regresar a la temperatura ambiente. Exceder la velocidad máxima de enfriamiento, fallando para exceder la velocidad mínima de enfriamiento, son generalmente preocupaciones solo para el tratamiento térmico. La siguiente respuesta aborda inquietudes con respecto a la introducción de tensión residual como resultado de la velocidad de enfriamiento que excede el máximo permitido. La primera respuesta debe ser corregir la causa de la interrupción. Se reconoce que las velocidades de enfriamiento son más rápidas que las permitidas en los diversos códigos de fabricación citados, pueden ser utilizados sin causar distorsión o tensión residuales. Sin embargo, puede requerir una evaluación analítica o experimental para justificar el uso de la velocidad de enfriamiento más rápida. La necesidad de la justificación ocurrirá más probablemente para componentes críticos y cuando la tensión ambiental impulsa el agrietamiento del mecanismo que estaba operativo. Como resultado, el enfoque más conveniente puede ser simplemente repetir, dado una parte del periodo de sostenimiento. Sin embargo, como se discute en 12.6, esto solo se debe hacerse cuando no existan preocupaciones con respecto a los tiempos de sostenimiento excesivos. Para repetir todo o una parte del periodo de sostenimiento, debe iniciar con una velocidad de calentamiento adecuada a la temperatura de reinicio de la tubería. El calentamiento debe continuar hasta que la temperatura de incidencia sea alcanzada, sosteniendo por encima de la temperatura mínima de incidencia luego de ocurrir un periodo de tiempo suficiente para reducir el estrés inducido. Un enfoque conservador sería repetir el periodo de tiempo de sostenimiento requerido originalmente. Sin embargo, ya que se produce una contribución significativa a la reducción del estrés como resultado de la reducción inmediata del límite elástico a la temperatura de sostenimiento por un periodo corto a una hora o menos puede ser suficiente. Después de completar este periodo adicional de sostenimiento, el ciclo térmico puede ser completado como especificado, es decir, enfriar a una velocidad que no exceda la máxima permitida.
Para ciertos materiales como el acero inoxidable o ferrito, una velocidad de enfriamiento rápida, especificación como velocidad mínima, puede ser necesaria para evitar la fragilización y otras reacciones indeseables metalúrgicas, ¿no? Y para tales materiales, la interrupción o desviación se producirá si el enfriamiento fuera menor que el mínimo requerido. La respuesta correctiva puede ser similar o a lo descrito anteriormente, es decir, el calentamiento debe reiniciarse con una velocidad de calentamiento adecuada a la temperatura de reinicio de la tubería. El calentamiento debe continuar hasta alcanzar la temperatura mínima de incidencia, sosteniendo en o por encima de la temperatura mínima de existencia requerida. Sin embargo, una cuidadosa selección de la temperatura, incidencia y el tiempo puede ser requerido para asegurar la eliminación de las condiciones indeseables de los materiales. Una vez que el tiempo de la temperatura requerida ha transcurrido, debe ser aplicado enfriándose en o por encima de la velocidad mínima requerida. Otra desviación es el tiempo de calentamiento o sostenimiento excesivo del tratamiento técnico. Ciertos materiales pueden verse afectados negativamente sus propiedades por tiempos prolongados durante el calentamiento o porciones de sostenimiento del ciclo de tratamiento técnico. Los efectos adversos a la lentitud del enfriamiento, resultado en un tiempo prolongado en un indeseable rango de temperatura en ciertos materiales, se discutieron entonces cinco las causas típicas de esa desviación asociada a los excesivos tiempos de calentamiento. Los sentimientos, estos equipos inadecuados o configuración de efectos generalmente no darían lugar a tiempos de enfriamiento prolongado, ya que el equipo simplemente puede ser apagado. No hay una respuesta definitiva sobre lo que constituye tiempo de calentamiento o sostenimiento excesivo prolongado. Con frecuencia la pregunta se hace es, ¿cuántas veces puede ser aplicado un tratamiento térmico sin causar efectos indeseables? Desafortunadamente no hay una respuesta simple a esta pregunta. Depende de los ciclos térmicos específicos, temperatura y tiempo, material, composición del metal de la soldadura, de metal base, condiciones de tratamiento térmico, metal base, propiedades que gobiernan, tenacidad, etc. Y la respuesta del metal de la soldadura, la zona afectada por el calor y el metal base. La evaluación de datos disponibles o análisis muestran que simulan condiciones de tiempo, temperatura de tratamiento puede ser necesario para determinar su idoneidad. También debe reconocerse que los códigos gobiernan o que las especificaciones no indican tiempos de calentamiento prolongado o de sostenimiento como una desviación. Si bien algunos códigos pueden requerir pruebas de muestra que han estado expuestas al 80% más del tiempo a la temperatura de sostenimiento, el tiempo dedicado a calentar es considerado con frecuencia siempre y cuando no exceda la velocidad de calentamiento y el tiempo mínimo a la temperatura de sostenimiento, no se considera haber ocurrido una desviación. La causa común de calentamiento prolongado o tiempo de sostenimiento es el uso de equipos inadecuados o una configuración incorrecta. Es posible que simplemente no haya suficientes calentadores o energía para alcanzar la temperatura mínima en un tiempo razonable como mucho, ¿no? Como resultado puede llevar demasiado tiempo calentar la temperatura mínima. Así mismo, uno o más termopares en una sola múltiple de tratamiento pueden no alcanzar la temperatura mientras que el resto ya está a la temperatura. Los excesivos tiempos de retención resultan de esperar estos termopares para alcanzar la temperatura. Una causa de estas omisiones de calentadores simplemente en secciones de pared más pesadas. Los equipos de control o de potencia defectuosos podrían también resultar un número excesivo de interrupciones durante el calentamiento C, lo que lleva a tiempo prolongado como se discutió en 12.3 y 12.4. Si se reconoce si se reconoce temprano, la mejor respuesta a una desviación asociada al calentamiento excesivo o tiempo de sostenimiento es cambiar la configuración del equipo. Esto obviamente requiere abordar el ciclo de tratamiento, volver a una temperatura ambiente y normalmente daría lugar a un retraso en la ejecución. Como resultado puede ser difícil para el contratista del tratamiento térmico reconocer que realmente lo que está ocurriendo, ¿no? El resultado de no reconocer este problema es a menudo un intento inútil de alcanzar la temperatura, lo que podría resultar en un tiempo de calentamiento o sostenimiento excesivo o ambos. Si es prolongado el tiempo de calentamiento o sostenimiento, se reconoce después de su ocurrencia. El único recurso es evaluar la condición del material. La mejor manera de prevenir tales desviaciones, es decir, es seguir adecuadamente los procedimientos diseñados
y aprobados con equipos que se hayan sido mantenidos y calibrados correctamente, ¿no? Hasta acá lo que llaman las desviaciones de lo que es los tratamientos térmicos que van desde la 12.1 hasta la 12.6 y hasta acá está esta parte total de la sección 4, ¿no? Y los servicios que presenta Innovación ST son la elaboración de la WPSP-QR WPQ por AWS 1.1 a P1104 ASME 9 y asesoría en la elaboración de las WPSP-QR WPQ por estos códigos, ¿no? ASME, AWS, APIOS y ASME 9 y cursos de ensayos no destructivos BT, PT, MT, RT, UT. Las preguntas y las sugerencias las deben dejar en los comentarios de y gustosamente se le estará respondiendo, ¿no? Y para recibir estos videos y estar al día con las publicaciones de los videos en el canal de Innovación IST. Gracias por su participación.